Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, ya está con nosotros y siempre en el estudio. Eso es lo que más me gusta de nuestro siguiente invitado, amigo de la casa, Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Jorge, vamos directo al grano porque hoy estamos teniendo malas noticias en cuanto a nuestra economía, porque ya salió el ranking de el instituto, el Fraser Institute, que lamentablemente nos posiciona 6 puestos más abajo que el año pasado en libertad económica. ¿Cómo podemos partir hablando de esto? Que realmente es una muy mala noticia. O sea, siempre es una mala noticia caer, ¿cierto?, en estos rankings, donde sabemos que los países que tienen mayor libertad económica son justamente los países que tienen mejor crecimiento económico, menores tasas de desempleo, mayores tasas de inversión. Ahora, este informe del Fraser Institute considera el periodo 2022, básicamente, claro, ya respecto del periodo anterior, que toma el primer año de gobierno del presidente Boric. Y la verdad es que yo creo que si este ranking considera la información hasta el día de hoy, probablemente estaríamos en una situación aún peor. Particularmente por el tamaño, porque, por ejemplo, una de las cosas que muestra el informe, que considera información hasta 2022, es que el tamaño del gobierno disminuyó, ya producto de que hubo una expansión muy grande con la pandemia, y después se contrajo. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que la cantidad de empleados públicos ha aumentado y que el gasto del gobierno, digamos, también se ha ido incrementando, y de hecho para el próximo año la ley de presupuesto está haciendo un incremento que va un poco más allá de lo que recomendaba el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, teniendo eso en consideración, si bien es cierto, caímos, mi impresión es que utilizando las distintas variables que se usan para este indicador, hoy día podríamos estar aún peor, porque la situación, por ejemplo, de crimen organizado, de delincuencia, es peor que la de ese entonces. ¿Sí? Entonces, claro. Y esa es una variable importante también dentro de la confección del índice. Bueno, y también le damos quería preguntarte por los factores, porque si uno empieza a revisar lo que decía este ranking anteriormente, Chile estuvo en el 2010, si no me equivoco, en la séptima posición fue nuestro mejor lugar de ranking. Sí. Y hemos ido decreciendo en ese sentido, lo cual es preocupante. Y la primera variable en la cual estamos muy mal es precisamente el efecto de la seguridad o la inseguridad en el caso de Chile actual en la libertad económica. ¿Cómo se relaciona los problemas de seguridad, crimen organizado que tenemos en el crecimiento, desarrollo y libertad económica que tienen los países? Exactamente, o sea, la estructura legal está debilitada por esta situación de crimen organizado, mayor delincuencia, que genera una mayor incertidumbre, lo cual disminuye los incentivos para invertir. Entonces, los inversionistas extranjeros no están invirtiendo tanto, y de hecho, si nosotros miramos la formación bruta de capital, hemos visto que en los últimos años hemos tenido una reducción de la inversión, ya, lo cual es preocupante, porque para poder mantener el crecimiento económico y crecer cada vez más, necesitamos tener una mayor cantidad de stock de capital, una mayor inversión. Y también está el otro tema que es relevante, que es el tema de la regulación, que tiene que ver con la permisología, claro, que es un proyecto que debería ya estar aprobado. ¿Sí? O sea, este proyecto se debería haber enviado el año anterior, si el 2024, o sea, el 2023, y que el 2024 ya estuvieran aprobado, fue promulgado, y estamos recién en la etapa que está en el Senado. Entonces, el proyecto de permisología es fundamental para poder efectivamente tratar de mitigar un poco estos efectos que estamos observando, porque yo muchas veces escucho en el debate público de que no, es que la inflación, todos los países tuvieron inflación, que la pandemia, pero este es un ranking que es relativo entre todos los países, y a todos los países les afectó, digamos, la ruptura en las cadenas logísticas, lo cual generó inflación. A todos los países le afectaron las restricciones de COVID, de movilidad tanto de personas como de bienes y servicios.
Entonces, que nosotros hayamos retrocedido 6 puestos es relativo con todos, porque si uno mira el informe del Fraser Institute, efectivamente la libertad económica a nivel mundial se disminuyó. Pero eso afectó a todos los países, claro. Y a nuestro país lo afectó aún más, producto de particularmente el crimen organizado, que se veía ya incipiente y que ahora ya está bastante desatado, y los inversionistas extranjeros no ven que el Estado, ¿sí?, tenga la capacidad suficiente para poder enfrentarlo. Y además tenemos todo el problema de regulación de servicios de impacto ambiental, y el consejo, el otro es el Consejo de Monumentos Nacionales, que son 2 instituciones que traban bastante la implementación de los proyectos. Oye, buen punto. Quiero ahondar precisamente en lo que estabas diciendo recién, pero aprovecho de saludar que se nos integra al panel nuestro querido José Francisco Lagos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a tu programa, José Francisco. Muchas gracias. A nuestro programa. Qué gusto estar aquí con Jorge, contigo, Mara. Los venía, bueno, es que justo llegué y habían partido recién, pero estaba escuchando atentamente lo que estaban conversando. Esto es una anécdota, pero yo conocí al que hace este informe del Fraser Institute, es un canadiense. El Fraser Institute es canadiense, y estuvimos con él en Estados Unidos y conversamos sobre Chile. Estoy buscando el nombre, esto fue hace como 3 años, entonces estoy buscando el nombre y no quiero... Estaba muy joven. No quiero equivocarme, no, es que era un nombre en inglés, así que obviamente no me quiero equivocar. Pero conversamos sobre Chile, y además es un tipo que se mete muy profundamente en las situaciones del país. Me acuerdo que hace poco había ganado el presidente Boric y dijo, bueno, en estos 4 años ustedes van a bajar. Y por eso como que no sorprende las cosas que estamos viendo hoy día con este índice, entre otras cosas porque no es un mito para nadie, ni es oculto para nadie, que era la idea que había detrás de del proyecto de este gobierno, ¿verdad? Y claro, esto yo lo conversé 3 años atrás, cuando el concepto de moda era de crecimiento, ¿verdad? No era permisología. Claro. Hoy día el concepto de moda es permisología y supuestamente estamos intentando cambiarlo. Pero en ese momento era de crecimiento, era decir, cómo repartimos más lo que tenemos y no cómo producimos más, y eso es una situación que al menos pareciera que incluso en algunos sectores del oficialismo está cambiando. Y yo en esa línea, Jorge, te quería preguntar, a propósito de lo que dijo hoy el presidente de la República en Enagro. Me quitaste la pregunta de la boca. Lo tengo aquí. Él hecho si vamos a hacer dale, Mara. Cuando dice, Chile proyecta confianza en otros países, y siento que esa confianza no la tienen acá. ¿Esa frase? Hay otra. Claro, era el emplazamiento que le hizo a algunos economistas y sus medios afines, porque ese es el ataque siempre a la libertad de prensa, como le gusta al presidente. Pero como decía, mira, los economistas han sido agoreros con la cifra de crecimiento, y finalmente las cifras de crecimiento muestran un rumbo distinto. ¿Qué tan real te parece que han sido esas cifras distintas que dice el propio presidente de la República? O sea, la verdad es que si crecer un 2%, ¿cierto? O sea, si el hecho de que nuestro PIB tendencial sea de un 2% es una buena noticia, hasta donde yo sabía, el crecimiento que un país emergente como el nuestro necesita es de un 5 o 6%, entonces no alcanza. Tenemos una situación que efectivamente es de crimen organizado y que genera preocupación en los inversionistas extranjeros. Tenemos la situación de la permisología, que debería haber estado ya promulgada y recién está todavía en su tramitación legislativa. Entonces, yo creo que hay un tema que tiene que ver con que es un poco conformista la situación, o sea, un poco conformista la postura, y también se aprovecha, creo yo, de la ignorancia macroeconómica que pueden haber en sectores de su sector. O sea, en sectores de la población que lo apoyan, porque la verdad es que estar creciendo al 0,2% en un año y después tener la expectativa de crecer al 2,5%, arrogarse, ¿cierto?, el control inflacionario, que es una cuestión que la hace de manera bien sistemática cuando fue el Banco Central, ¿cierto?, el que tiene el mayor mérito. La depreciación del peso chileno del 2022 a la fecha es de un 20%. O sea, el peso chileno se ha depreciado de manera importante en estos últimos años. El TPP-11, que ellos se oponían,
que dentro de estos indicadores del Fraser Institute está la libertad de comercio. Ellos se opusieron a esto y finalmente la realidad, ¿cierto? El golpe de realidad terminó haciendo que lo aprobaran y que lo terminaran apoyando. Si eso no hubiese ocurrido, lo más probable es que en el próximo informe relativamente estaríamos aún peor respecto de otros países de nuestra región. Entonces la verdad es que me parece un poco injusta la crítica, ¿cierto?, hacia los economistas, que tenemos una visión de que deberíamos crecer, ¿cierto?, a un mayor ritmo, y que la permisología debiese haberse promulgado este año y ya debería estar operando para poder empezar, digamos, a implementar todos estos proyectos de inversión que están parados y que sean criterios más objetivos, o sea, que no tengamos un comité de ministros que es netamente político, que aprueba unos proyectos, rechaza otros y uno no entiende bien cuál es el criterio que se está utilizando. Claro, y en esa misma línea, aprovechando, a mí, claro, nos llamaron la atención diversas declaraciones del presidente Boric en Agro hoy, pero otra de las que dijo fue precisamente: Chile proyecta confianza en otros países y siento que esa confianza no la tienen acá. Nuevamente, como golpear al empresariado chileno y decir, oye, pero si fuera nos ven súper bien, son ustedes los que tienen mala percepción de lo que está pasando. Y cuando uno lee o desgrana un poco el ranking y los detalles que explica, dice que gran parte los deterioros principalmente son por la burocracia, la permisología y la aprobación de nuevos proyectos de inversión. Y la inversión no se lo llega de empresarios, inversionistas chilenos, sino que extranjeros, y tú mismo dijiste que la inversión extranjera estaba baja. Entonces, ¿qué pasa con la percepción del presidente en relación a la confianza realmente que se le tiene al país como un lugar bueno para invertir? Claro, o sea, la verdad es que yo no sé bien en qué datos se basa él para decir de que afuera hay una súper buena imagen de Chile. O sea, me gustaría saber, digamos, qué dato específico del que está mirando para poder hacer una afirmación de ese tipo. Porque al menos lo que se observa, ¿cierto?, es una caída sistemática en la inversión real, ¿cierto? Siempre se habla de esta mejora en la inversión extranjera y directa, pero que es una cuestión financiera principalmente, pero la inversión real ha ido cayendo, ¿sí? La mejora de la balanza comercial, que es una cuestión que siempre salen a celebrar, es porque el peso chileno se ha depreciado sustancialmente. Entonces es casi de macroeconomía internacional tener, ¿cierto?, ese resultado. Entonces, en términos concretos, ¿cierto?, el bienestar interno no está creciendo y él no gobierna, digamos, para los países extranjeros, sino que gobierna para los chilenos, y lo que se observa internamente es que la tasa de desempleo sigue elevadísima, hay una crisis en el mercado laboral con la informalidad. Entonces, si nosotros pusiéramos dentro de este indicador, digamos, de libertad económica y miráramos el no tener trabajo como falta de libertad, o sea, estaríamos aún peor, porque la crisis en el mercado laboral, que se ha dicho transversalmente por distintos economistas con distintas miradas políticas, es profunda. O sea, 1/3 del mercado laboral está en la informalidad. Y por supuesto que eso golpea con mayor fuerza a las mujeres, y como este gobierno supuestamente iba a ser feminista, no he visto, digamos, políticas concretas para poder también mitigar la informalidad laboral en las mujeres. Claro, buen punto. Bueno, estamos conversando con Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Bueno, quería preguntarte, Jorge, a propósito de estas mismas frases que está diciendo el presidente, y también el manejo económico que ha tenido el ministro Marcel en Hacienda. Porque por un lado se ven como estas declaraciones donde dicen, miren, estamos enfrentando los problemas de mejor forma que los agoreros decían que iba a pasar, pero las cifras que conocemos hasta ahora son cifras que, cuando hacen que podamos evaluar una gestión económica como positiva, como negativa, como neutra, si es que existe eso, porque desde que tengo memoria, al menos en temas públicos, la economía siempre ha sido una cuestión bien compleja. Y bueno, tú que estás dedicado a esto sabes mejor que yo, pero ¿cuándo ya podemos hacer análisis que digan, oye, mira, se proyectó esto y finalmente se cumplió con la expectativa o no se cumplió con la expectativa? Porque claro, si es por encontrar cifras de proyecciones, bueno, eso hay de todos los gustos.
O sea, claro, siempre uno puede proyectar, así como ocurre con el FES, ¿cierto? Uno puede hacer distintos supuestos dentro de los modelos, calibrar los parámetros a distintos números y uno puede básicamente estimar, dependiendo de los supuestos que uno haga, cualquier cosa, ¿ya? Y por eso es que este fondo público de educación superior es tan optimista respecto de sus implicancias, porque están haciendo una serie de supuestos. Ahora, volviendo a tu pregunta respecto de, claro, cuando uno quiere evaluar, ¿cierto?, una situación, esto es como cuando uno va al médico, no le toman solo la temperatura y la presión, sino que hay que tener una cantidad de indicadores de distinto tipo. Entonces, los indicadores clásicos que se utilizan para evaluar, ¿cierto?, la salud macroeconómica de un país es el primero, el crecimiento económico. O sea, si no hay crecimiento, no hay cómo distribuir, digamos, bienes y servicios. Y el crecimiento, el PIB tendencial cambió desde la reforma de la reforma de Bachelet, la reforma tributaria. Pasamos de estar creciendo tendencialmente un 4 o 5% a este 2% que hemos visto y que probablemente estemos en el 2,5% durante este año. El otro indicador es la inflación. O sea, la inflación, que en este caso ya está más o menos controlada gracias a los esfuerzos del Banco Central y de la sociedad en su conjunto, que ha tenido, por supuesto, que ver tasas de interés muy elevadas. Y la otra, que es fundamental y que mide un costo social que está relacionado justamente a políticas orientadas a controlar la inflación, es la tasa de desocupación, la tasa de desempleo. Porque cuando nosotros tenemos una situación inflacionaria y la queremos controlar por la erosión que genera, ¿cierto?, en los ahorros de las personas, especialmente en los sectores medios y más vulnerables, tenemos que subir la tasa de interés y esto repercute en el mercado laboral de forma bien directa. Claro. Entonces, si tenemos un crecimiento alto con una tasa de desempleo baja y con una inflación controlada, uno dice, este gobierno lo está haciendo bien. Pero si vemos que la tasa de crecimiento económico es baja, con un desempleo alto, con un nivel de informalidad elevado y con una inflación que la controló, pero no el gobierno, sino que el Banco Central, entonces uno diría que en realidad la gestión del gobierno no está siendo muy buena. Y cuando uno ve todo lo que se demoran en pasar proyectos que son claves, como el de permisología, ¿cierto? Todavía estamos hablando del tema de pensiones, todavía estamos hablando del tema tributario. Entonces, claro, y queda un año de gobierno, o sea, la elección presidencial el próximo año, entonces vamos a ver un gobierno que estuvo 4 años y que hizo muy poquito, ¿cierto?, para mejorar las cosas, que mantuvo cierta inercia y que lamentablemente su postura ideológica no le permitió abrazar políticas públicas que fueran más prácticas en la búsqueda de combatir la informalidad laboral, disminuir el desempleo, aumentar el crecimiento económico. Bueno, nos queda un poquito más claro el panorama económico y del ranking del Fraser Institute, que lamentablemente nos posicionó más abajo que el año anterior, 6 puestos si no me equivoco. Bueno, le agradecemos a Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello, por haber estado con nosotros nuevamente aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias, Mara, José Francisco. Muchas gracias a ti. Bueno, y nosotros nos vamos una vez